Con la paz de Dios en este tiempo, os saludo a toda la humanidad. Hoy emprendemos el camino de la salvación. Titulamos este mensaje Estudio Profético, Revelación de nuestro Señor Jesucristo. En Romanos, en el capítulo 3, versículos 20 hasta el 31, el cual discutimos en este tiempo a través del Espíritu Santo. Versículo 20, capítulo 3 de Romanos. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Aquí el término justicia de Dios esclareceremos a través de la palabra revelada por el Espíritu Santo. En este versículo 21 nos detenemos en este tiempo para discernir conforme al Espíritu de este Dios Supremo. Pero ahora, aparte de la ley, aparte de lo que recibió Moisés en el monte Sinaí de parte de Dios, aparte de eso, se ha manifestado la justicia de Dios. Esta palabra justicia de Dios podemos significarlo, interpretarlo de esta manera. ¿De qué manera Dios nos hace justos? ¿De qué manera Dios nos hace justos en este tiempo, en este nuevo pacto? A eso se refiere esta escritura, para que ustedes vayan entendiendo de lo que se está hablando en este tiempo, para esclarecer, ya que en este tiempo se maneja con un lenguaje a través del versículo 20, cuando dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Y muchos hombres esto han confundido de que no se debe hacer obras ya en este tiempo. Según la palabra de nuestro Señor Jesucristo por el Espíritu Santo, es que el hombre, siendo convertido, creyendo en nuestro Señor Jesucristo, es que debe hacer buenas obras para demostrar que evidentemente es un hijo de Dios. A eso apuntamos a través de este mensaje. Esto para contribuir al sano entendimiento, a la sana doctrina de la cual nuestro Señor Jesucristo está hablando a través de su Espíritu en este tiempo. Por eso aquí en este versículo 21 dice, pero ahora, aparte de la ley, o sea, aparte de lo que ya en el Antiguo Testamento se hizo, se selló este pacto con el hombre, Dios, es que aparte de eso, no, se revela o se manifiesta la justicia de Dios. De esto hoy vamos a hablar. ¿Qué es la justicia de Dios? Testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios, decimos que Dios ha mostrado de qué manera nos hace justos. Y esto lo confirma la misma Biblia del antiguo tiempo, que se llama el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto. De esto estoy hablando ahora para su entendimiento. Es testificada, porque la palabra así lo refiere a través de tiempos pasados, de que esta palabra, ¿no?, de lo cual estamos hablando en este versículo 21, ¿no?, está la ley y los profetas. Es la manera
de referirse a las escrituras sagradas de los judíos, pues el Antiguo Testamento. Esto lo podemos ver en Mateo en el capítulo 5, 17, a través de la palabra revelada en este tiempo. Veamos en Mateo en el capítulo 5, versículo 17. Acá la palabra nos está hablando Jesús y la ley. Jesús y la ley. Vamos a leer este versículo 17. Acá Jesús deja claro que no vino para acabar con la ley y los profetas, sino para dar a conocer su verdadero sentido en su enseñanza, según los versículos del 21 al 48 que ustedes pueden remitirse a estudiar en este tiempo. Pero en este versículo 17 que nos centramos ahora, Jesús dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir, Esto es lo que les muestro en este tiempo, de qué manera es la justicia de Dios. ¿A qué se refiere testificada por la ley y los profetas? De esto estoy mostrando este capítulo 5, versículo 17. En el capítulo de este mismo libro 22, 40, nos habla también Jesús a través del Espíritu lo siguiente. Dice, a través de lo que predicaba Jesús a los judíos en ese tiempo, cuando hablaba de los dos grandes mandamientos que están escritos acá, desde el versículo 36 hasta el versículo 39, el cual Jesús dice a través del Espíritu, cuando los fariseos y los saduceos interpelan justamente a Jesús preguntándole: Maestro, en el versículo 36, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este versículo 37 es el resumen de los 4 mandamientos del Decálogo que dejó a Moisés en el Antiguo Pacto. A esto se está refiriendo Jesús. En el versículo 38 dice: este es el primer y grande mandamiento, afirmando nuestro Señor Jesucristo. Y el segundo dice que es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este mandamiento, este segundo gran mandamiento, es el resumen de los 6 restantes del Decálogo que dejó a Moisés, el cual acá Jesús está entronizando para su entendimiento. Por eso que los judíos de ese tiempo tenían que concebir y recibir a través de la fe por el Espíritu Santo de Dios. En el versículo 40, ahí concluye Jesús, confirmando, diciendo de la siguiente manera: de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas, o sea, depende toda la Biblia. Por lo cual, la ley de Dios está allí, perenne por toda la eternidad, Y también en este planeta Tierra, lo que Jesús nos habla en este Mateo, en el capítulo 5, versículo 17 hasta el versículo 20, nos habla de esto. Cuando dice que Él no ha venido para abrogar la ley o los profetas, o sea, no ha venido a abrogar la Biblia del antiguo pacto. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Contundente Jesús. Y escuche bien lo que se refiere Jesús cuando habla, dice: porque de cierto os digo que hasta que pasen
el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. En el versículo 19 habla Jesús de manera, dice, que cualquiera que quebrante, escuche bien, uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Ahí contundente nuestro Señor Jesucristo. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, dice Jesús, ¿qué va a pasar? Y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga, dice, y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y escuche bien lo que dice Jesús en el versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia, o sea, en este tiempo, en este nuevo pacto, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que de los escribas y fariseos de ese tiempo antiguo, no entraréis en el reino de los cielos, dice nuestro Señor Jesucristo. Contundente esta afirmación en la prédica de nuestro Señor Jesucristo. Entonces acá tenemos que dar crédito a esta verdad que está escrita en este Mateo, en el capítulo 5, versículos 17 al 20, que usted lo puede analizar y volver a leer y convencerse a través del Espíritu de este Dios de que evidentemente lo que está escrito, escrito está. Por eso que nos referimos a través de este Romanos capítulo 13, testificada por la ley y los profetas. Es testificada, es predicada, es anunciada, es mostrada a esa humanidad en ese tiempo de los judíos como ahora, de que evidentemente ahora, aparte de esa ley que está hablando nuestro Señor Jesucristo, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Y cómo lo vamos a entender esa justicia de Dios? Pues Dios ha mostrado de qué manera nos hace justos ahora en este nuevo pacto. En este nuevo pacto. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a insistir a través del versículo 22, ahora en Romanos 3:22, para entender. La justicia de Dios, esa palabra subraya, la justicia de Dios, ¿no? Por medio de la fe en Jesucristo. Por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, dice. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. En otros términos, por medio de la fe en Jesucristo, Dios hace justos a todos los que creen. Pues no hay diferencia. ¿Por qué no hay diferencia? Porque ahora somos un solo pueblo en el cuerpo de Cristo. Somos un solo cuerpo, ya no hay judíos ni griegos. Somos redimidos por este Rey de Reyes, Señor de Señores, que vino a este mundo como hombre y que murió en esa cruz del Calvario. A esto está hablando el apóstol Pablo para el entendimiento de la humanidad. Estoy significando cada término de cómo tenemos que entender a través de la lectura en este tiempo para no extraviarnos del camino de Dios ante las prédicas de los hombres que vienen a este mundo significando de manera distinta. Ellos se apoyan ya que por las obras de la ley nadie será justificado y escucha a la humanidad y pretenden no hacer ninguna obra,
se disculpan, se excusan de que ya Cristo murió y que ellos ya no tienen que hacer nada y por eso siguen pecando y van a seguir pecando. Y por eso que en esa libertad que Cristo nos dio es que el hombre incurre en un error garrafal al no entender el verdadero sentido del mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y también las enseñanzas del apóstol Pablo, que en este tiempo se está enviando a toda la humanidad por el Espíritu Santo para que no se pierdan, para que no mueran, no se extravíen, no hierren, sino se ajusten a esta verdad revelada por el Espíritu Santo. Continuamos entonces. Pero ahora, aparte de la ley, se refiere a eso, también aparte de la ley, de los libros de la ley y los profetas estamos hablando. Por eso dice, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Y esta justicia de Dios la explica el versículo 22. Dice la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia en este nuevo pacto. Por eso en el versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Evidentemente, en el tiempo antiguo como ahora, si los hombres no concebimos esta verdad predicada por nuestro Señor Jesucristo en ese tiempo, para este tiempo y para todos los tiempos, es que nosotros estamos dentro de ese mismo ámbito, estamos destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos seguimos pecando. No estamos entrando en la dimensión de ese Dios, de ser un pueblo santo, un pueblo redimido por su sangre preciosa vertida en el Calvario, que nos santifica para que nosotros seamos justificados por esa sangre de Cristo, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, por el Padre eterno. En San Juan capítulo 3, 16 dice, de tal manera amó Dios al mundo. Escuche ese término, de tal manera amó Dios al mundo. Amó, dice. Y esa palabra amar significa en el sentido de que Él dice, escuche bien este versículo 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Y quién es ese Hijo unigénito? Es nuestro Señor Jesucristo. Para que todo aquel que en Él, dice que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, no se extravíe, sino tenga vida eterna. Desde esta perspectiva estoy hablando, enfocando esto, la justicia de Dios. La justicia de Dios está en ese orden. Está por medio de lo que Dios, en su amor por esta humanidad, dio a su Hijo nuestro Señor Jesucristo. Por eso que acá en Romanos, en el capítulo 8, versículo 32, para su entendimiento el apóstol Pablo está hablando de la siguiente manera. En el 8:32 de Romanos dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, escucha bien, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros pecadores. Eso está enseñando el apóstol Pablo. No escatimó, en otras palabras, el que no negó, este Dios Padre eterno, no negó ni a su propio Hijo. Esto es la justicia de Dios, para que entienda usted, por esa gracia, por ese amor de Dios. A esto estoy enfocando, estoy dando preeminencia para el entendimiento de la humanidad. No es que porque este es otro evangelio, este es el verdadero evangelio que Cristo trajo para la humanidad, para su salvación, para que conociendo estas verdades no se pierda. Esto es lo que está hablando el apóstol Pablo. Aquí no hay ninguna contradicción.
no es que el hombre no tiene que hacer obras. El hombre, al convertirse, al aceptar a Jesucristo, al ser lavado por la sangre de Cristo de sus pecados, por ese sacrificio que vamos a ir tocando a través de discutir la palabra, que estoy anticipando, eso es la justicia de Dios. A través de esa manera, Dios nos hace justos. Esto es la palabra justicia de Dios. Esta es la justicia de Dios, que por el amor de ese Dios, Él ve de esa manera de hacernos justos ante sí mismo, ante ese Dios, el Padre Eterno. Porque Jesucristo lo pagó, ¿no?, en esa cruz del Calvario. Porque ningún hombre, hasta ese tiempo, como dice la palabra en Romanos, en el capítulo 3, dice, no hay justo ni uno, ni aún uno. No hay quien entienda, dice en Romanos capítulo 3, versículos 11, 9, 10, 11, 12, 13, hasta el 18. Usted puede leerlo. En ese sentido está enfocándose esta enseñanza del apóstol Pablo. Porque dice, ¿qué pues somos nosotros? ¿Mejores que ellos? Dice el apóstol Pablo. En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, como en este tiempo. No hay quien busque a Dios, como en este tiempo. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Versículo 13 dice, sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Y esto es lo que pasa en este ámbito terrenal, en este tiempo. Esto es lo que le estoy mostrando. ¿En qué consiste la justicia de Dios? Por eso dice en el versículo 13, veneno de aspides hay debajo de sus labios de la gente. De los que dicen que creen en Dios, de los que se congregan, sigue existiendo estas características que está mostrando el apóstol Pablo. Pero Dios, en su grande amor y misericordia, Él mandó a su Hijo nuestro Señor Jesucristo para que trajera estas nuevas noticias, estas buenas nuevas, que a través de Él el mundo sería salvo de toda su maldad, de su iniquidad, de esa esclavitud en la cual se encontraba el hombre en este planeta Tierra. ¿Y quién lo hacía esclavo? Satanás, la serpiente antigua. Es la lucha hoy entre este espíritu, ¿no?, para nosotros, conociendo la palabra, contender fervientemente por esta fe en Jesucristo, de enseñar estas verdades a la humanidad de cómo tienen que entenderlo y manejarse en este planeta Tierra. Esta es la misión que me encomienda Jesús el Cristo. Para esto estoy delante de ustedes, habitantes del planeta Tierra. No se pierdan, no divaguen, no hagan devaneos mentales a través de filosofías que el hombre en este tiempo divaga, para poder explicar su entendimiento de hombre de carne y sangre y hacer errar a muchos hombres. Lo que está pidiendo Jesucristo es que nos remitamos a esta su verdad, que está escrita, y que nosotros al conocerla tenemos que tener temor y temblor ante esta palabra. Y sigamos leyendo. En el versículo 14 dice, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. 16. Quebranto y desventura hay en sus caminos. En el versículo 17, y no conocieron camino de paz. En el versículo 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esto es lo que está ocurriendo y ocurría en ese tiempo. Por causa de esto,
vino nuestro Señor Jesucristo, porque no hay un justo, ni aun uno, no hay justo. No hay quien busque a Dios, no hay quien entienda. El hombre no da su tiempo. Todos están afanados en las cosas materiales de este mundo temporal. Este mundo pasa y todas sus cosas pasan. Pero lo que permanece para siempre, esta es la palabra de Dios. Y un día tendremos que dar cuenta a ese Dios. Para eso es que hoy estoy anunciando estas verdades, para que conociendo usted se salve, no se pierda. Sigamos en Romanos capítulo 3, versículo 22. Acá dice la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Entonces, acá hemos interpretado de qué es la justicia de Dios. La justicia de Dios, ¿no? Dios ha mostrado de qué manera nos hace justos en este versículo 22. De qué manera nos hace justos Dios a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Acá está en el versículo 22. Por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. ¿Usted cree en Jesucristo? ¿Usted ama a Jesucristo? ¿Usted es discípulo de Cristo? ¿Hoy usted está decidido a seguir a Cristo? En ese sentido, este es el mensaje. Usted no solamente puede decir yo creo teóricamente, como hemos hablado en Santiago en el capítulo 2, versículo 14. No, la fe sin obras es muerta. ¿De qué sirve decir que el hombre tiene fe en ese Dios cuando es infiel a ese Dios? Porque la palabra fe significa, ¿no?, fidelidad a ese Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la fe en Jesucristo. Uno tiene que ser fiel a Jesucristo, tiene que ser fiel a sus mandatos, a su prédica, el cual lo viene a este mundo, al pueblo judío que conocía esta verdad, pero no la recibieron, la rechazaron, lo menospreciaron, lo crucificaron. Esto es lo que enseña la palabra. Hoy en día también la humanidad se mueve en este sentido. Se está predicando la palabra en todo tiempo, en todo lugar, en todo el planeta Tierra, porque Dios ha levantado hombres santos, hombres piadosos, hombres de amor, hombres a través del Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Para esclarecer estas verdades de todas las prédicas que ahora se inunden el planeta Tierra. Hay diversos evangelios en el nombre, levantando el nombre de Jesús. Solamente hay un evangelio, el cual Pablo nos está hablando en este Romanos o en 2 Corintios, en el capítulo 11, versículo 4. En este 2 Corintios, capítulo 1, versículo 4, el cual estoy mostrando para que usted tenga un cabal entendimiento, una comprensión de lo que dice la palabra. En este versículo 4 del capítulo 2 Corintios dice: porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, dice el apóstol Pablo, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Habla el Espíritu a través de la boca de Pablo. Bien lo toleran, dice. Están predicando otro Jesús, porque no es el Jesús de esta Biblia, no es el Jesús de estas verdades eternas, porque usted escucha diferentes religiones, diferentes mensajes, todos hablan de Jesús, hablan de Dios, pero en medio de eso introducen encubiertamente mensajes que no corresponden a la palabra de Dios.
son mensajes de la serpiente antigua, que se muestran como ministros de justicia, pero no lo son. Y esto es lo que el apóstol Pablo está esclareciendo en este versículo 13, cuando dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Está escuchando? Se disfrazan como apóstoles de Cristo. Usted verá en este mundo que muchos se presentan como apóstoles. Ya no quieren ser siervos humildes. Se ensalzan, se exaltan. Dicen que son príncipes de Dios, son hijos de Dios. Y te piden ofrendas que tú les des a ellos, porque son hijos de Dios. Y dicen que tienes que darle un reloj o un zapato italiano, el mejor traje. Escuchan mis oídos esos mensajes que se irradian por sus emisoras, por sus televisoras, que están muy bien dotados estos hombres que hoy también difunden este falso evangelio a la humanidad y la gente lo cree en esos espacios por su ignorancia. Para eso hoy Dios me ha levantado para poder publicar estas sus verdades, para que usted no se pierda, no muera, no sea engañado, para que usted viva en esta verdad. Por eso que lo estoy mostrando, estas escrituras, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Se disfracen. Pero ahora sigamos la escritura en el versículo 14. No es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así dice en el versículo 15, así que no es extraño si también sus ministros de Satanás se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Dios me ha revelado, me ha mostrado en visión, y esto es una verdad contundente para toda la humanidad, en el cual me muestran a estos hombres que representan a la serpiente antigua, que manejan también la Biblia y que también se paran en los púlpitos, y mucha gente los sigue, por millones, por miles, llenan esos ámbitos, donde tienen edificios propios, y dicen que son pueblo de Dios, donde introducen músicas seculares, mundanas, donde los hombres maman y beben esa música mundana inspirada por carne y sangre. No está inspirada por el Espíritu Santo. Esto es para el esclarecimiento de ustedes en el mundo entero. Porque el pueblo de Dios, a través de las escrituras de nuestro Señor Jesucristo, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Esta palabra de ser manso y humilde de corazón en este Mateo capítulo 11, versículos 28, 29 y 30. ¿Usted es manso? ¿Usted es humilde como Cristo? Y entonces, ¿por qué se exalta al ser un predicador? ¿Por qué usted convence a los hombres de que usted es un príncipe de Dios, cuando usted no debía de esa manera hablar a la humanidad? Usted debía ser humilde como Cristo. Cristo anduvo, caminó a pie, ni siquiera tuvo un burrito para poder trasladarse grandes distancias. Pero ustedes utilizan aviones, vehículos de alta gama y se hacen decir que son hijos de Dios. Buscan tesoros en este mundo, tesoros en la tierra. No buscan tesoros en el cielo, y así enseñan a la humanidad. Por eso que acá nos está diciendo, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras.
Ese fin será conforme a sus obras. Por eso Jesús en Mateo, en el capítulo 7, versículo 21, está hablando, dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. 22 dice, en 7:22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces Jesús dice en el versículo 23, les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esta es la palabra contundente profética de nuestro Señor Jesucristo, que se revela en este mundo. Muchos en este tiempo están en estas actitudes de decir que ellos predican la palabra de Dios, que ellos tocan las puertas, que ellos son hijos de Dios, cuando llevan falsas enseñanzas a la humanidad. Cuando dicen, no profetizamos en tu nombre, quiere decir en tu nombre, están predicamos en tu nombre. En tu nombre echamos fuera demonios. Y esto es lo que está ocurriendo en este mundo. Mucha gente se impacta por los acontecimientos que suceden en esos lugares y lo creen. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Usted ha escuchado que hay milagros. Pero usted tiene que conocer esta verdad. Así como en el tiempo de Moisés, cuando ellos llegaron a Egipto para liberar al pueblo israelita de la esclavitud de Egipto, también delante de Faraón se presentaron Moisés y Aarón. Cuando Dios les mandó de qué manera ellos tenían que presentar delante de Faraón para mostrarse de que evidentemente son mandados por ese Dios, el yo soy el que soy, el Padre eterno. Él le dijo, ustedes, este es su báculo, este es su bastón, cuando extiendan se convertirán en serpientes o en víboras. De la misma manera será una señal ante Faraón, le dijo. Pero también cuando se presentaron delante de Faraón, Faraón les dijo, también yo tengo mis encantadores, mis hechiceros, hombres en su reino de Egipto para hacer ese tipo de señales. Y cuando se presentaron esos hombres, también tenían sus báculos y extendían y se convertían en víboras. Y así el corazón de Faraón se endureció y dijo jactanciosamente, también mis hombres tienen ese poder. Así también en este tiempo, hombre, quien seas que estás escuchando este mensaje en el planeta entero, en este mundo existe ese tipo de espíritus engañadores que dicen que son de Dios, pero según esta verdad no es de Dios. Porque si fuera de Dios, sería un pueblo santo, un pueblo redimido, un pueblo conforme a la voluntad de Dios. Y no estarían hablando ni predicando conforme a los propósitos de carne y sangre de estos hombres en este mundo. Esto es lo que quiero esclarecer. Para esto vino nuestro Señor Jesucristo, según Romanos capítulo 3, versículo 22. Por eso que dice, de tal manera amó Dios al mundo. Aún en estas latitudes, como en ese tiempo de los judíos, también se predicaba la palabra, pero se predicaba desde la perspectiva de los hombres, de aquellos eruditos que dizque eran instruidos en institutos teológicos o en universidades de tiempo de los judíos. Como en este tiempo existen hombres también en ese temple, en esa categoría, y se jactan y se engrandecen. Y así como a Jesucristo menospreciaron, también menospreciarán a sus hijos que se levantan en este tiempo en el nombre de Jesucristo. Nosotros no somos instruidos por hombres, somos instruidos
por el Espíritu Santo. Somos instruidos por ese Señor Jesús, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Él es el Maestro de los Maestros. Él es el Señor de Señores. De esto estamos hablando en este tiempo para que entienda, para que usted pueda coger esta verdad y creer en esta verdad y no creer en la mentira de los hombres. Por eso en este 22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Por la fe en Jesucristo, no por la fe en los hombres. Usted no se remita, no confía en los hombres. En Jeremías, en el capítulo 17, versículo 5, nos habla el Espíritu desde ese tiempo de que nosotros no debemos confiar en el hombre. No debes confiar en el hombre. Escucha. Jeremías 17, versículo 5. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Esto es una verdad contundente que está escrito en la Biblia. Y esto es lo que está pasando en este tiempo. Como usted no da su tiempo a la palabra, como no da su tiempo a Dios, usted confía en el hombre. Piensa que ese hombre va a estudiar por usted, que ese hombre va a indagar por usted y que usted simplemente se va a congregar y va a escuchar a ese hombre. Y usted no se preocupa y confía en lo que dice el hombre. Si ese hombre le engaña, usted lo aceptará ese engaño. ¿Por qué? Porque usted no se preocupa. A esto se refiere Dios a través de la boca de Jeremías cuando se revela Dios a su vida de Jeremías. Así ha dicho Jehová, por eso dice Jeremías: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y corazón se aparta de Jehová. ¿Y qué es pone carne por su brazo? Es que uno pone su confianza en el hombre. Confía en que ese hombre ha estudiado. Confía en que ese hombre es un ministro de Dios. Confía en todo lo que sale de su boca, porque también manejan la Biblia. Pero usted no confíe, dice Dios. Confíe en esta palabra por el Espíritu Santo. Para eso tenemos este libro que se llama la Biblia, este libro de los libros que se llama la Biblia, en todo el planeta, en todos los idiomas. Usted tiene que remitirse a estudiar, a escudriñar, a escarbar, a indagar, si evidentemente es así como usted escucha, para no ser engañado. Esto demuestro en este tiempo para su fiel interpretación. También en este 22 podemos decir que es la justicia de Dios. ¿Usted sabe qué es la justicia de Dios ahora? ¿No? Es por medio de la fe en Jesucristo, dice en esta epístola de Romanos capítulo 3, versículo 22. ¿Qué es la justicia de Dios? La respuesta: por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Para todos los que creen, para todos los que depositan su fe, su esperanza en nuestro Señor Jesucristo, en quien hoy ellos, al conocer esta su verdad, se convierten plenamente en el poder de ese Rey de Reyes, Señor de Señores, porque Él recibió esa potestad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Tiene ese poder. Ante Él doblarán todos las rodillas, porque nadie podrá en ese tiempo, en ese día en cuando Él se presente, levantarse y poder revelarse ante su presencia. Todos serán doblados, humillados, porque Él es Señor de señores, Rey de reyes. Él tiene esa potestad que vendrá como juez en ese tiempo. Por eso dice la palabra: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él.
porque no hay diferencia. Ya no hay diferencia. No es como en este mundo. Si tú eres blanco, tú eres negro, si tú eres amarillo, por esos colores te diferencias. No, eso es la filosofía perversa, malvada de los hombres que se manejan en este planeta Tierra. Pretenden ser superiores de sus semejantes por el color de la piel o porque manejan un idioma X y menosprecian el idioma de sus características de sus semejantes en los pueblos, en este mundo. No es así, Dios. La raza humana es única y el hecho de una sola sangre, como dice este mismo apóstol Pablo acá en Hechos, en el capítulo 17, que vamos a mostrar para que usted esté plenamente convencido de lo que se está hablando en este tiempo. La palabra dice, a través del Espíritu, cuando él está predicando en Tesalónica, cuando él hablaba y decía a Berea, cuando él visitaba, él decía de la siguiente manera, en esta palabra revelada por su Espíritu. Cuando estaba en Atenas, en el capítulo 17, versículo 26, Pablo, cuando usted ve la Biblia, el alboroto en Tesalónica, por causa de esos religiosos como existen en este tiempo, que producen alborotos, o como Pablo y Silas cuando estaban en Berea, que era un pueblo más benigno, no era un pueblo tan rebelde como de Tesalónica, que iban contra las enseñanzas del apóstol Pablo. Por eso Pablo ha escrito esto para nuestro conocimiento, para que todos los hombres que creen en Cristo también pasarán estas persecuciones por causa de decir una verdad. Por eso que estoy mostrando todos estos pasajes, tanto en Tesalónica, en Berea, y cuando está en Atenas, en Grecia, ¿qué es lo que pasa? Habían muchos dioses, dicen en ese entonces. Entonces Pablo, puesto en pie en el versículo 17-22, dice, en medio del Areópago dijo, varones atenienses, en todo observo que soy muy religiosos como en este tiempo, porque tienen estatuas, tienen edificios, al cual llaman iglesia los hombres. Pero iglesia no es ese edificio, no es ese lugar construido con materia. La iglesia verdadera está en los creyentes en nuestro Señor Jesucristo, a los fieles, a los que tienen fe en Jesucristo. Eso es la iglesia, no es ese edificio. Por eso que aquí le estoy mostrando para entender lo que se está hablando en este tiempo. Por eso dice, estando Pablo puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Voy a volver a leer para que usted vaya recepcionando conforme a lo que está escrito. Al Dios no conocido había una imagen ahí con ese nombre. Al que vosotros adoráis, dice el apóstol Pablo, pues sin conocerle, es a quien yo anuncio. Él aprovecha esa situación para introducir su mensaje de que es ese Dios desconocido que ellos adoran, es del que Pablo predica. Eso está hablando a través de la Escritura. Por eso dice la palabra, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle.
es a quien yo os anuncio, dice. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. No habita, dice, en templos, escuche bien, no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Está escuchando? Ni es honrado por manos de hombres. O sea, cualquier hombre que haga imágenes, estatuas esculpidas, sean carpinteros, sean picapedreros, hacen imágenes con imagen de hombre presentando como ese Dios. A eso está refiriendo el apóstol Pablo. Ni es honrado por mano de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. En el versículo 26 es ahí donde yo me remito cuando dije que la raza humana es única. Acá dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Escuche bien. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de ustedes o de nosotros. Esto es la palabra del apóstol Pablo, a través del Espíritu. Y nosotros, al hablar en Romanos en el capítulo 3, versículo 22 de la justicia de Dios, lo estamos refiriendo en estos términos y esclareciendo con estos hechos que el apóstol Pablo habla en las diferentes epístolas, ¿no? A través del Espíritu Santo, para enseñanza de todos los creyentes en este planeta Tierra. Es menester que usted se acoja a estas verdades y no a las verdades de los hombres. Esto es lo que dice la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, escuche bien, gratuitamente por su gracia, o sea, por su amor, por su bondad, mediante la redención que es en Cristo Jesús, o sea, mediante la liberación que Dios Padre Eterno ha hecho en Cristo Jesús para que usted sea libre de esa esclavitud del pecado. A quien Dios puso como propiciación. ¿Qué es la palabra propiciación? Habíamos hablado en un mensaje. La palabra propiciación, traducido del griego, significa la muerte de Cristo. La muerte de Cristo que hizo desaparecer la ira de Dios, que hace desaparecer la ira de Dios contra el pecador. También esta misma palabra se traduce como expiación, y la expiación también significa que la muerte de Cristo, esto es la justicia de Dios del cual estamos hablando, que la muerte de Cristo fue el sacrificio que pagó el castigo que el pecador merece, Yo, usted y ustedes en este planeta Tierra, todos somos pecadores. Por eso que Jesús vino a este mundo, para hacer esta obra redentora de liberación de la esclavitud del pecado en el cual se encuentra el hombre en este tiempo. Y esto es lo que estamos entendiendo por la justicia de Dios en este Romanos, en el capítulo 3, versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Esta es la justicia de Dios. O sea, esa obra redentora, esa obra de liberación de la esclavitud del pecado en el cual se encontraron en las garras de Satanás, la serpiente antigua. ¿Quién es el espíritu de desobediencia que se mueve en este planeta Tierra? Por eso el apóstol Pablo en Efesios
Si usted se va a Efesios en el capítulo 2, vayamos al capítulo 2 de Efesios, el cual nos está hablando el Espíritu a través de este varón, a través de la palabra inspirada por el Espíritu Santo, que dice en el versículo 1 y 2. Está hablando, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Es así, siguiendo la corriente de este mundo. Hombres viejos, hombres jóvenes de todas las edades, siguen la corriente de este mundo. Y aún los creyentes siguen la corriente de este mundo, porque este mensaje es para toda la iglesia en el planeta entero. Y para aquellos que no son creyentes, escuche bien. Este es el Dios verdadero. El Dios, el soy, el que yo soy el que soy. El que en la Biblia ustedes lo conocen como Jehová de los ejércitos. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Él es el único Dios, no hay otro Dios. Aunque estuvieras en Asia, estuvieras en el Oriente, en el Medio Oriente y en este Occidente, hay muchos dioses. Ellos no son dioses. Eso es por la serpiente antigua que se ha levantado en rebelión para implantar esas teorías y a esos dioses en este mundo. El único Dios verdadero es el Padre Eterno, el cual mandó a su Hijo Jesucristo para que por todos los que hoy están en el pecado, que están muertos por sus delitos, por sus pecados, por eso dicen los cuales anduvistes en otro tiempo, refiriéndose a los que ahora se congregan, siguiendo la corriente de este mundo, conforme, escuche bien, al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es ese príncipe de la potestad del aire? Satanás, la serpiente antigua, con sus demonios que se mueve con su ejército en este planeta Tierra, en todo el universo y el mega universo. Usted sabe muy bien que hoy se mueven con los nombres de extraterrestres, que hay diferentes nombres los cuales usted ha visto en fotos, en dibujos o en películas, con rostros horripilantes. Estos son los ángeles caídos. Estos son los ángeles caídos que ahora se levantan engañando a la humanidad con esas naves que se mueven en este planeta Tierra. Son ángeles caídos. Satanás está trabajando y ellos dicen, nos vamos a manifestar pronto a la humanidad. Y todos los que ignoran estas escrituras creen, lo creen. No son extraterrestres, son esos ángeles caídos con sus demonios que pululan en este universo y que hoy el hombre en su ignorancia lo acepta como extraterrestres. Y mucha gente dice, sí son extraterrestres porque no son de este mundo. Posiblemente usted lo conciba desde esta perspectiva, porque usted no conoce esta verdad eterna revelada por el Espíritu Santo. Son seres malignos. Por eso acá la palabra dice el apóstol Pablo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es ese príncipe de la potestad? Satanás, la serpiente antigua. El que engañó al hombre en el huerto del Edén cuando fue puesto el hombre con la mujer. De eso te estoy hablando. Y que este príncipe de la potestad del aire es que arrastró este diablo, este Satanás, a la tercera parte de los ángeles del reino de Dios, a su prédica maligna, mentirosa, engañosa. Por eso que hoy también ha levantado ministros a su imagen para engañar a la humanidad. Usted no se deje engañar. Lea la palabra, coma la palabra y usted está inspirado por el Espíritu Santo. Por eso dice al príncipe de la potestad del aire, el Espíritu, escuche bien, el Espíritu que ahora
opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, dice el apóstol Pablo. Vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, en los deseos de la concupiscencia, en los deseos malos que tiene la humanidad, tanto hombres como mujeres. Esto es lo que está enfatizando el apóstol Pablo, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios dice, es que es rico en misericordia por su gran amor. Esto es la gracia de Dios, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, dice el apóstol Pablo. Por gracia sois salvos. ¿Por qué por gracia? Por ese amor del Padre eterno, que mandó a su Hijo Jesucristo a este mundo, que se hizo hombre, que vino a predicar esta verdad, que trajo esa doctrina de su Padre a este mundo, para que usted conociendo no se pierda, pero que a él lo mataron, lo crucificaron en el Calvario, y murió por mí, por usted y por toda la humanidad, y virtió su sangre preciosa, santa, preciosa sangre. Y por esa sangre es que hoy somos redimidos, somos liberados de esa esclavitud del pecado, a todo aquel que cree. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, Jesucristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, no muera, sino que tenga vida eterna. Esto es lo que nos está hablando. Por gracia sois salvos. Por eso somos salvos, porque tenemos vida eterna, por ese amor de ese Dios Padre eterno. Y en este versículo 6 de Efesios 2, 6 dice, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús. Por eso en el versículo 8 de Efesios 2, 8 dice, pero porque por gracia sois salvos, insiste, por medio de la fe. Porque usted, cuando lee esta palabra o escucha el mensaje que un predicador, un convertido de Dios, un fiel de Dios, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, habla de esta obra redentora, de este sacrificio. Usted cree en eso. Usted conoce esa verdad y lo acepta y lo tiene para sí. Y usted lo ama a ese Redentor. Esto es lo que está hablando en este versículo 8. Porque por gracia sois salvos. Por eso somos salvos gratuitamente por esa bondad, por ese amor de Dios, por medio de su Jesucristo. Porque ningún hombre murió en esa cruz, solo Jesucristo. Y porque usted cree en él, en ese sacrificio, usted acepta a Jesús como su único Salvador, usted es redimido, es salvo. Por eso, por gracia sois salvos. También la palabra dice, por medio de la fe, o sea, por medio de la fidelidad, por medio de esa confianza que deposita en Jesús. Y usted cuando es fiel a Jesús, es fiel a sus mandatos. Jesús dije en San Juan capítulo 14, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le dijo, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Y escuche, el que no me ama, dice Jesús, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió.
estas cosas os he dicho estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Esto es Jesús predicando en ese tiempo como también para este tiempo. Porque Dios no muda. Jesús no muda. Es el de ayer, de hoy y de siempre. Usted tiene que creer en eso. La palabra no muda, no cambia. Y esto es la verdad de ese Dios. Por eso que acá dice en el versículo 8, porque por gracia sois salvos. Pues dice, por medio de la fe, y esto no de vosotros, dice. Pues es don de Dios. Efectivamente, es un regalo de Dios. Es un obsequio de Dios que nos da gratuitamente. Y esto lo tiene que entender la humanidad. En el versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Está hablando el apóstol Pablo, no por obras. No para que usted no haga obras, sino lo que está explicando es que usted no puede hacerle a un lado a Cristo y decir yo por mis obras, yo me salvo cumpliendo los mandatos de Dios. En ese sentido está hablando, no por obras. No para que se jacte el hombre en este mundo, sino para que tenga fe y dé crédito a la enseñanza de las verdades eternas de nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 10 enfatiza el apóstol Pablo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, escuche bien, creados en Cristo a imagen y semejanza de Jesús, cuando uno se arrepiente y se vuelve y acepta a Jesucristo y pasa el bautismo, pues resucita para una vida nueva, como Cristo, a imagen suya. Por eso está hablando el apóstol Pablo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. Escuche bien eso, para buenas obras. Somos creados en Cristo Jesús. ¿Dónde dice que no debemos hacer obras ahora? Aquí dice buenas obras. Para eso hemos aceptado a Jesucristo y tenemos fe en Él. Por eso que en Habacuc nos habla en Romanos, en el capítulo 1, versículo 17, Romanos, y también saca de Habacuc, el último reglón, el apóstol Pablo, para que usted lo entienda. Porque en el Evangelio dice la justicia de Dios, está hablando de la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? Porque Dios ha mostrado en este mundo de qué manera nos hace justos. Nos hace justos por medio de la fe en su Hijo nuestro Señor Jesucristo. De eso está hablando acá también el apóstol Pablo, porque esto es dirigido a Roma y hay ninguna contradicción, porque en el Evangelio dice la justicia de Dios, lo que hemos ahora enfatizado, hemos insistido, se revela por fe y para fe. O sea, quiere decir, se revela desde el principio, ¿no?, hasta el fin. O sea, esto es una fe eterna que viene por el Espíritu Santo. Se revela por esa fe al que tiene fe en este Jesucristo. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esto por el justo de la fe vivirá se refiere en el texto griego, ¿no? Puede traducirse como quien es aceptado por Dios vivirá por medio de la fe. Se trata pues de una cita de Habacuc capítulo 2 versículo 4. Usted investigue y lea. Según el texto de Septuaginta, en Habacuc el texto hebreo significa, escuche bien, el texto significa quien es justo vivirá por ser fiel a Dios. O sea, vivirá por ser fiel a Dios, o sea, por ser leal a Dios.
No podemos traicionar a Dios. Una vez que has aceptado a Jesucristo como tu único Salvador, pues tú no puedes traicionarlo a Jesús. Y por ende, no puedes traicionarlo a Dios, porque Jesús trajo estas buenas nuevas de su Padre. Toda esta información del cual estamos siendo empapados, nutridos, alimentados, es del Padre Eterno, de ese reino del Padre Eterno. Esto es lo que yo quería mostrar en este tiempo, para que usted crea en esta verdad y no haya interpretaciones torcidas, manipuladas para su perdición. Usted no diga que acá dice mi pastor de que por las obras el hombre no se salva. Acá lo que está diciendo el apóstol Pablo es que usted o el hombre en este mundo, como los judíos, que ahora no lo creen, por eso está hablando Jesús de esa manera. Cuando Jesús predicaba estas sus verdades, no lo creían a Jesús. Decían que es un falso profeta, un hijo de Belcebú. Ellos no lo creían. Decían, ¿de cómo sabe letras? Si nunca ha estudiado en los institutos en los cuales nosotros estudiamos, ni en las universidades, no lo conocemos. ¿De cómo sabe letras? Por eso yo les mostré en San Juan, en el capítulo 7, en el versículo 15, dice lo siguiente: y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe letras sin haber estudiado? Preguntan esos hombres eruditos, dizque en ese tiempo. Los estudiados en esas casas superiores, como lo denotaban ellos. Ahí estaba el erudito Gamaliel y otros escribas que enseñaban. Y uno de los discípulos de ellos era justamente el apóstol Pablo, que en ese tiempo era pues un soldado romano, Saulo de Tarso, que era un fariseo de fariseos, un judío, un acérrimo enemigo de la fe en Cristo, de las buenas nuevas que nos trajo. Él no creía en Jesús. Antes de ser el apóstol Pablo, era Saulo de Tarso, no creía en Jesús. Perseguía a sus discípulos, los encarcelaba. Incluso de la muerte de Esteban, él aprobó. Cuando lo lapidaban, lo apedreaban y murió Esteban. Y eso testifica el apóstol Pablo. El apóstol Pablo se convirtió camino a Damasco, en el capítulo 9 de Hechos. Usted léalo, de esa conversión. Siendo enemigo acérrimo de la cruz de Cristo, se convierte ahora como un apóstol de Cristo para predicar estas verdades eternas de Cristo a toda la humanidad, el cual estamos haciendo ahora hincapié denodadamente, contendiendo contra las falsas enseñanzas que se hablan en este mundo, se propalan en este mundo, se divulgan. Para eso hoy se ha preparado este mensaje, porque esto es la voluntad de ese Señor de señores, Rey de reyes, el cual me manda para hablaros a todos vosotros en todo el planeta Tierra. No te burles y no menosprecies esta verdad, porque el día en el cual venga nuestro Señor Jesucristo, te dirá que un siervo suyo habló estas verdades y tú no lo creíste, así como no lo creyeron a Jesús. Esto es una verdad contundente. Por eso que te muestro en este San Juan capítulo 7 versículo, ¿por qué decían, cómo sabe letra sin haber estudiado a Jesús? En el versículo 16 Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió.
está escuchando del Padre eterno esta doctrina. En el versículo 17 habla, el que quiera hacer la voluntad de Dios, de lo que estamos hablando, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta, dice Jesús. En el versículo 18, el que habla por su propia cuenta, como esos judíos, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Entonces, esto es la verdad, hermanos. Por eso que Jesús dice en este versículo 19, preguntando, ¿no os dio Moisés la ley? ¿Por qué? ¿Y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme?, dice Jesús. Respondió la multitud de los judíos y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús les respondió y les dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, habla Jesús, os enojáis conmigo, porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. Pregunta. No juzguéis, dice, según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. En otros términos, conociendo estas verdades eternas, no nos guiemos por las apariencias de los hombres. No nos guiemos por lo que los hombres te presentan en este mundo como verdades eternas. Confía en esta verdad escrita en este libro de los libros que se llama la Biblia. Aquí está la verdad. Esta es la verdad de Dios. Este es el pan de vida. Esta es la palabra de Dios. Este es Jesús, el Cristo. Esta es la palabra. Él es la palabra. Por eso Él dijo, yo soy el pan vivo. Yo soy el pan de vida. En este capítulo de San Juan, capítulo 6, desde el versículo 25 hasta el versículo 59 te habla, si usted investigue, léalo de su tiempo. Por eso en este versículo dice lo siguiente. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, en el versículo 35. El que a mí viene, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Contundente la palabra. Él es la palabra. Él es el pan de vida. Es el agua de vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dice Jesús. Y esto es la justicia de Dios para su entendimiento. En este Romanos, el cual hoy hemos discutido y mostrado. Seguiremos en el tiempo futuro discutiendo estas mismas verdades, profundizando, ejemplizando a través de lo que Jesús hizo en este mundo, para que usted sea salvo por Él, conociéndolo a Él. En San Juan capítulo 17:3, por eso habla, Él dice, y esta es la vida eterna, hablando Jesús, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Esto es la palabra de Dios. Esto es la vida eterna. Ahora, para concluir, en este Romanos, en el capítulo 3, en el versículo 25, al cual estábamos leyendo, para pasar a estos tópicos fundamentales para el entendimiento. En este versículo 25 dice, a quien Dios puso como propiciación. Y usted conoce la palabra propiciación. Es la muerte de nuestro Señor Jesucristo en esa cruz del Calvario, que hizo desaparecer la ira de Dios contra el pecador.
Esto es la palabra propiciación. También esta palabra se traduce como expiación. Y esta palabra expiación significa también que la muerte de Cristo fue el sacrificio que pagó el castigo que el pecador merece. Esto es la palabra de Dios a través de estos romanos. Esto es la justicia de Dios, para que entienda. Por eso que no es por obras, porque usted no hizo absolutamente nada en este mundo para ser merecedor de la justicia de Dios. Y nadie se puede justificar delante de Dios, solamente por la fe en Jesucristo. Por esa fidelidad en eso que Jesucristo trajo a este planeta Tierra, las verdades de su Padre. Y por ese sacrificio que Él dio su vida por nosotros pecadores. Esto es esa justicia de Dios. Y esto es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Esta por su sangre, manera de referirse al sacrificio redentor de Cristo, de lo cual hemos hablado abundantemente. Y esto en Mateo vamos a remitirnos a través de la palabra revelada por el Espíritu Santo, el cual hoy vamos a leer para que usted vea de cómo Jesús está hablando en este tiempo, para que nosotros entendamos de cuál es el propósito de esto que hoy hemos llegado a entender, de lo cual nuestro Señor Jesucristo habla a través del Espíritu Santo. Cuando hemos hablado en Romanos, en el capítulo 1, en el versículo 17. Por eso acá Jesús en el capítulo 26, en el versículo 28, habla esto de la sangre. Porque esto es mi sangre, dice Jesús, del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Qué es la palabra remisión? Perdón de los pecados, para el perdón de los pecados. Esto es lo que hemos leído en este Romanos capítulo 3, versículo 25, cuando dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Hasta aquí dejo este mensaje, esta lección, para el entendimiento de lo que hemos hablado, que la justicia es por medio de la fe. En el próximo estaremos subiendo otro video para seguir caminando en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Hasta la próxima. En el nombre de Jesús, así sea.